Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bendiciones para todos. To all of you. So, Hay 108 bellos nombres mencionados en el Corán, como lo hemos dicho antes. and the main El nombre principal, with everything con lo que todo comienza, es Allah. So Allah is translated simply as Allah está traducido simplemente como Dios, but pero if you translate si lo traduces como la fuente, you will understand entenderás mejor what actually lo que happens. ocurre. So when Cuando we pensamos, por ejemplo, la pregunta where does our ¿de thought dónde vienen nuestros pensamientos? La mayoría de gente will no entenderá because porque it is no es not posible possible to know it de saberlo in the en el reino de la mente, del pensamiento, porque no lo podemos elaborar y trazar la fuente de nuestros pensamientos. Y la razón es porque nosotros, lo que nosotros pensamos, que somos nosotros lo que pensamos, pero es la divinidad utilizando nuestra mente, porque la fuente se habla a sí mismo. La fuente habla a la fuente, y en la manera en que la fuente habla está mencionada a través de los nombres divinos. Por ejemplo, la fuente, Allah habla al Qadir, al poder, o la fuente se dirige a sus aspectos de Wadud, del amantísimo. O la fuente también se dirige o habla a los aspectos de Hasib, que es el contador. Y en esa manera de que la fuente habla es la manera en que se manifiesta. Es una de las grandes ilusiones que tenemos, es pensar que tenemos nuestros propios pensamientos. Yo sé que eso es una teoría un poco chocante, pero es lo que pasa. Ese es el juego. Tú piensas tú mismo, te ves a ti mismo en una situación, en una vida, en una situación, y ese alguien va cambiando toda nuestra vida. Tú piensas sobre ti mismo de esta manera o de esta otra manera, y la manera en que pensamos sobre nosotros mismos es porque no nos conocemos, no sabemos, no nos conocemos. Y cuando comienzas a conocer de ti mismo, la primera cosa que entiendes es que hay un ser de sombra, y vas a mirar esa sombra, entiendes que todo el ser, todo tu ser no existe, no está. Porque todo aquello que ocurre con nosotros cuando experimentamos la divinidad es que ese yo tiene que irse. Y esto es lo que mencionaba cuando el profeta, la paz sea con él, decía, morir antes de morir no es una muerte física. No son las emociones que mueren, es simplemente nuestro yo soy que muere. Ese pensamiento, ese entender de que soy una persona, que soy una persona individual, que existe en este cosmos, esa idea muere. Y eso es lo que muere, esa es la muerte. Esa es nuestra mente que muere. Ese es el momento cuando uno experimenta con la divinidad. Y esto no puede ocurrir desde la mente. Yo soy esto o soy lo otro. Porque la fuente habla a sí misma, se dirige a sí misma. Y cuando tenemos un plan, hacemos un plan, vamos a hacer esto, o tenemos una idea y queremos llevar a cabo ese plan, y eso también lo menciona en el Sagrado Corán, es que hacemos ese plan nos informan de que hay otro plan y de que hay un mejor planificador, que es la fuente, ¿no? Y no puede ser diferente.
lo que experimentamos es lo mismo. again, there is a director who, Es como si fuese un director que hace una película and we are, y nosotros miramos esa película. and while we Y are, mientras miramos esa película, nos perdemos a nosotros mismos y nos identificamos con ciertos personajes de la película, depends dependiendo de lo que esté escrito para nosotros. character we should identify. So we are Pues a veces podemos ser el héroe o podemos ser el villano o lo que sea. the sad one, and so on and so on. Y de esta manera And in this way, experimentamos nuestras vidas y el despertar awakening es despertarse de esa identificación. identification, Porque ¿qué debería ser el the despertar? awakening Es un sueño dentro de un sueño que no existe. not exist. Entonces te despiertas You awaken y entiendes, and you understand eso era solamente un sueño. dream. Y el sueño era intenso. The dream had Podría ser una pesadilla, nightmare dream. You were que podías sentirte que caías o que te disparaban o que eras persecutados or very o muchas cosas emocionales que podías sentir como un desastre. Pero right. te despiertas You wake up, y entiendes and que gracias a Dios esto no es real. it is not real. And the very Y lo mismo pasa happens con nosotros. with us. Y mira Now look what is the este nuevo mundo, intentando por ejemplo, Mark Zuckerberg to quiere desarrollar el mundo Meta con la plataforma Meta, donde todo el mundo puede ser aquello que sueña ser. yeah. And every life is Y cada vida está supuesto entrar this ahí, is what we are. y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a destruir nuestro planeta In de tal manera don't want to que live no that podemos o no queremos ir fuera. for whatever reasons, be it the Vete a saber por qué, o por el que no se puede respirar, o porque afuera hay un virus, ¿no? into a situation where we can just Y solamente llegaremos a una situación donde solamente nos vamos a vivir de una manera digital. it's already coming Y more cada and vez more esto and ocurre más y más. I'm not saying No estoy diciendo que esto vaya a pasar mañana, pero está ahí. there is Están isolations, there is this esos aislamientos, esas cutting off de esta manera que se cortan del mundo, ¿no? De muchas cosas que nos cortan. Y cuando algo se reduce, reduces. Yeah, it means also significa que algo llega a un final, algo nuevo llega. and Vamos a tener que hacer un cambio. there's these two sides. Hay dos lados. O uno, vamos a aprender a vivir de una manera análoga, With the earth and the technology, whatever y la tecnología, cualquiera sea, se puede armonizar con nuestro natural world, planeta, con nuestra naturaleza, con nuestro sistema. or we O podemos ir a un lado mucho más opuesto, donde decidimos ir, develop desarrollar más las máquinas. and how that No sabemos cómo podrá ser, pero bueno, es difícil de decir. I also Y además no lo quiero pensar mucho porque aquello que piensas think es aquello que alimentas. some way what you support, right? So important is to know that there are three reasons Lo importante es saber por qué hacemos las cosas. is that we do things Es because we porque sufrimos. Nuestra espiritualidad, usually 90% normalmente, el 90% de la gente está basada en el sufrimiento. suffer, and to come out of suffering Porque sufres porque quieres salir de algo. Meditas, rezas o etcétera. that you Y esperas hope que algo cambie. will change. Que algo cambie dentro del sufrimiento. Y luego está un estado Where donde actúas, out pero no del sufrimiento, but because of pero porque entiendes qué es lo que tienes que hacer y meditas igual, you do meditation, but you meditate not pero no es porque quieres acabar o que quieres cambiar algo, change something. es simplemente porque quieres alcanzar o sentirte en cierto estado And y explorar eso cada vez más. no. En sánscrito, Sanskrit, el primero se llama tamas. El tamas tamas, es el sufrimiento. yeah, Es todo el sufrimiento. El último sería sattvic. sattvic, yeah.
Y Sattvic es una naturaleza armoniosa y que funciona desde la paz, ¿no? Donde todo funciona sobre la armonía, la dicha, la felicidad. Y entre los dos está Rajas, que significa deseos, que lo que llamaríamos en el sufismo el dunya. El dunya es algo muy difícil. En el sufismo o en el Islam se malentendió mucho, porque dunya no es la creación. Dunya es nuestra creación. Es la manera en que vemos al mundo. Y miramos al mundo con sufrimiento, con deseos, y ese es nuestro dunya. Rajasi sería como traducido en el árabe al hawa como deseos. Y los deseos no solamente malo, no solamente son deseos sensuales, son todo tipo de deseos, ¿no? También pueden ser tecnológicos y también puede haber creatividad dentro de ello. Entonces, está entre tamas y sattvic. Y para entender nuestra motivación, porque hacemos las cosas, es esencial. Y básicamente todo el mundo es religioso está basado en tabas, que quieren salir fuera del sufrimiento, y la esperanza es, mi promesa es que yo llegue a una situación de buscar el paraíso, de buscar el perdón, o de una vida mejor, ¿no? Mientras que una persona sattvic no está orientada de esa manera. Todo aquello que se desea tiene una gran oportunidad de volver otra vez al sufrimiento. Recuerda que la fuente se habla a sí mismo, y de la misma manera que nos hablamos a nosotros pensando que somos nosotros, cuando esa idea se para de yo me hablo a mí mismo o soy aquel que habla, y nunca encuentras una respuesta de quién tú eres, mientras te la puedes hacer muchísimas veces, y no será una respuesta que vendrá a través hablando. Y en sufismo la respuesta es muy clara. La ilaha illallah, no hay otra fuente que la fuente. No hay más Dios que Dios. Pero si lo traduces con la palabra fuente, inmediatamente entiendes el resto. Si simplemente lo traduces por Dios, y lo dice en la sura Al-Fatih, no es en el nombre de Dios, es por el nombre de Dios. Y esa es la traducción de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Es por el nombre de Dios, no en el nombre de Dios. Por el nombre de Allah, que luego se traduce como Dios, pero no existe ese nombre Dios ahí. Puede tener muchos significados, o puede ser casi todo. Pero si lo traducimos como la fuente, nos lleva a entrar en contacto. Y por ejemplo, cuando pensamos a la noche del poder pasada, que es Laylatul Qadr, fue la noche de poder, que dicen que todo el mundo hace la postración y todo el mundo desaparece, y si lo experimentas de verdad, o sea, que la fuente se dirige, habla a la fuerza, y esa fuerza nos golpea, o el amor nos golpea, o la verdad nos golpea.
no podemos escaparnos, porque lo que sea que la fuente quiera que tú experimentes, ocurrirá. Y eso es lo que la fuente escribe, es lo que dicen. La fuente lo escribe en la tabla divina. Y hay que ir más allá de tu propio miedo que está en tu propia esfera, que no ocurre en ningún otro espacio, en ningún otro lado, que no está conectada con el mundo en sí misma. Solamente ocurre en tu mundo y solamente quieres ver lo que quieres ver y creas lo que quieres crear y que se refleja en aquello en lo que tú otra vez solamente quieres ver. Y cuando vas más allá de todo eso, ya no vas a pedir que nada vuelva a cambiar, porque es irrelevante. Porque lo más importante es cómo tú disfrutas aquello que se te ha dado. Cómo disfrutas toda la energía que tienes. Eso es lo más importante. Si eres rico, pero si no hay nadie con quien disfrutarlo, ¿para qué te sirve? ¿De qué te sirve? O imagina si estás enfermo. ¿Cuál es el punto de ser rico? Y siempre está relacionado contigo mismo y de cómo eres contigo mismo. ¿Cómo puedes disfrutar de tu propia compañía contigo mismo? Eso es lo que define todo. Cuando encuentras que puedes subir esa manera, ese nivel de satisfacción contigo mismo, sin hacer nada en especial, simplemente estando contigo mismo. Puedes hacer eso 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, media hora. Lo más que tú puedas hacer que una persona pueda disfrutar estando contigo, ¿no? Y esta es la razón por la cual la meditación es en nuestros tiempos esencial. Es un deber. No es algo que sea voluntario, debería ser algo casi prácticamente obligatorio. Y cuando haces todo, cuando contemplas, meditas, rezas, haces tus mantras, manteniéndote en las leyes de la pureza mientras más pueda, eso romperá la matrix de soy esto o soy lo otro. Y estamos llegando a este tiempo donde vamos a atravesar sobre cosas, ¿no? Y vamos a atravesar una nueva era. Y tenemos que entender que habrá nuevas maneras de pensar, nueva manera de vivir, que eran más o menos como las antiguas, porque lo nuevo es lo antiguo y lo antiguo es y lo nuevo es lo viejo, pero en un nivel de armonía diferente. Y en ese proceso no todos no estarán presentes. O viene algo que define quién estará o no, o esto ocurrirá por sí mismo de una manera natural. Espero que esto tenga sentido para vosotros y haga que vuestra vida más clara en la manera en que ponen la intención en las cosas. Thank you very much. Muchísimas gracias. Assalamu alaikum wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi barakatuh. wa barakatuh.